Bienvenidos, bienvenidas, soy Verónica Alba y este es Canal Todo es Posible. Bueno, vamos a seguir hablando de la dualidad, en este caso concreto. Quiero especificar el tema de lo bueno y lo malo en la parte de las emociones, ¿vale? Ya estuvimos hablando en el video anterior que, por ejemplo, el padre y la madre, arriba, abajo, dentro, afuera, la forma física, pues la forma de amarme de la madre, pues es la forma de mantenerme en esa alerta por si hay un peligro, ¿vale? Esto sería la forma emocional del miedo. El miedo me crea esa alerta, me hace estar protegida en la parte de abajo. Así que todo es luz cuando lo equilibro, cuando equilibro la sombra, cuando la integro, cuando comprendo que todo tiene luz y todo es bueno y malo y puedo utilizar la parte emocional de manera correcta. Otro simbolismo muy importante que se me olvidó de la película, sobre todo del Revés 2, la parte de la ansiedad, que bueno, pues la ansiedad creemos que es algo negativo porque me produce esa sensación de ahogo, ¿vale? O incluso me puede dar un golpe de pánico y estar en ese estrés, ¿no? Me mantiene en una tensión, en un agobio, en un estrés de manera desproporcionada, pero de manera equilibrada es maravilloso, porque ya hemos dicho que las dudas, que eso es una forma de entender la ansiedad sería, tengo dudas, ¿vale? Las dudas me producen una preocupación y la preocupación es como una forma de catástrofe futurista, ¿no? Desbalanceado. Pero si nos vamos a la parte equilibrada de la ansiedad, en la parte luz de la ansiedad, ¿qué es lo que me está provocando? Pues es una forma, la duda genera una forma de diferentes perspectivas, diferentes opciones, ¿vale? En esa área o ese formato más saludable para mí. O sea, la duda o la forma de inseguridad, ¿no? La forma de decir no sé cuál camino escoger, si este panorama o aquel panorama me va a llevar a pensar en esa manera, quizás un poco ilusoria o futurista, pero me va a predeterminar diferentes escenarios y va a producir en mí que tome una decisión. Y la decisión que debo tomar en esa forma estable de equilibrio es decir, no tengo por qué arrepentirme porque tome esta decisión de la parte, de la parte A o de la parte B. O sea, hay varios escenarios mentales que por eso generan, a partir de esta emoción, que es de la forma de la ansiedad, genera varios panoramas, ¿vale? En la parte de la película del Revés 2 se ve como esta emoción, que es la ansiedad, genera varios escenarios posibles, ¿vale? Así que yo elijo, ¿vale? Elijo un escenario posible dentro de todos esos variantes, ¿vale? Así que es una elección, decisión por esa emoción, ¿vale? Si no tuviéramos la ansiedad, pues no pudiéramos tener esa variante de elección y decisiones. Así que si no existiera el miedo, pues no tuviera esa alerta, ¿vale? De manera de protegerme la madre en esa parte de estoy alerta. Si no tuviera la parte de ansiedad, ¿vale? De la parte más de variante, ¿vale? Estoy entendiendo que voy a coger una decisión de manera estable. Esta es la elección que voy a tomar. Si escojo varios escenarios posibles para elegir la que yo quiero, ¿vale? Pero necesito tener esa emoción para crear esos escenarios posibles. Así que todo, absolutamente todo es necesario. No hay una emoción negativa completamente, sino que todo funciona para una parte que regula
ese formato de ser yo, ¿vale? Y de crear tanto mi presente como mi futuro. Si no existiera esa variante, pues no pudiera elegir. Si no existiera, por ejemplo, la indiferencia en momentos oportunos, ¿vale? Pues no pudiera estar en ese sentimiento de pasar, ¿vale? Eso es como ser un poco pasota, ¿no? En la parte indiferente sería como, ¿vale? Pues yo soy un ser humano, ¿vale? Que yo, me dicen, por ejemplo, ¿vale? Que soy una persona, algo negativo de mí, pues puedo utilizar la indiferencia en esta forma de no aceptación de esa crítica o de esa forma negativa que me ve esa otra persona. Así que en formato positivo, la indiferencia sería pasar de ese comentario, esa crítica y esa forma negativa de hablar de mí, ¿no? En ese criterio. Es decir, todo absolutamente tiene una parte oscuridad, una parte sombra, y todo absolutamente tiene una parte luz. Si yo la utilizo, la emoción, desde una forma reglada, desde una forma luminosa, desde una forma equilibrada, es maravilloso. Así que no quiere decir que todo absolutamente en una emoción el universo esté equivocado, no haya mandado solo la parte negativa, sino que yo lo estoy utilizando, la parte emocional, en mi contra, en vez de a mi favor. Por ejemplo, ¿qué me va a producir si yo estoy en esa ilusión, espejismo, creando en modo desequilibrado, en modo futuro, siempre futuro, planificando siempre para el futuro en vez de estar en el ahora? Pues momentos catastróficos, ¿vale? Pues eso es un desbalance que me va a generar muchísima ansiedad, un desbalance que me va a provocar muchísimo miedo y un desbalance que no me va a permitir estar precisamente en el balance, ¿no? Estar en la luz. O sea, puedo utilizar la parte emocional de manera equilibrada, en manera necesaria para ser utilizada desde la estabilidad, cuando la necesito, solo cuando la necesito, desde esa forma de equilibrio, o puedo desequilibrar la balanza y utilizarlo de manera incorrecta, esa emoción. Así que todas las emociones son positivas desde una manera más balanceada, y todas las emociones son negativas, ¿vale?, en manera desequilibrada. Así que en realidad soy yo eligiendo ese equilibrio, o ese balance, o ese desbalance, desequilibrio. Pero no es que sea la emoción negativa o positiva, sino que las emociones son neutrales, ¿entendemos? Soy yo eligiendo el balance o el desbalance, soy yo eligiendo el equilibrio o el desequilibrio, utilizando bien de manera para mi favor las emociones, o de manera enfocándome en esas emociones en mi contra, ¿entendemos, no? Ahora vamos con la envidia, ¿vale? Ahora tú dirás, no, la envidia sí que no tiene nada positivo, ¿vale? Pues voy a desmontar esa creencia. La envidia la puedo obtener la forma de motivarme, ¿vale? ¿Qué es una motivación? Es querer o desear algo en el mundo físico, ¿vale? Por ejemplo, una persona que es rica, una persona que es millonaria, una persona que tiene algo que yo no tengo, ¿vale? Entonces, pues utilizo la envidia como para generar, ¿vale? Es un para, no es un porqué, sino un para generar esa motivación. Si esa persona puede conseguirlo, es una envidia sana, ¿no? Es una envidia saludable, es una envidia de decir, si esa persona puede conseguirlo, yo no voy a ser menos que esa persona, y me doy motivación, y yo soy capaz de conseguir lo que yo me proponga, igual que esa persona lo ha conseguido. Eso sí, voy a preguntar a esa persona cómo lo ha hecho, ¿vale? Desde esa envidia saludable, que es decir, yo quiero lo que tiene esa persona, tener sin tener el mundo físico, entendiendo que esa persona cómo lo ha hecho, y desde esa envidia saludable, ¿vale? Así que se puede tener una envidia positiva, no tiene por qué ser una envidia mala o negativa en esa emoción. Pero si le ponemos la etiqueta de que esto es bueno y esto es malo, pues ahí surge el conflicto. Entonces, utilizo la envidia para motivarme, utilizo la envidia para crear algo en ese deseo, en ese formato de acceder a la parte más luminosa de esa emoción.
Ahora vamos con la alegría, ¿vale? La alegría pues ya es positiva de por sí, pero una persona puede estar todo el día alegre, sonriendo. Bueno, pues es un estado muy cansado en el cual voy a utilizar muchísima energía y tampoco tengo por qué, ¿vale? Si estoy en casa viendo una película, porque tengo que estar sonriendo o alegre. Puedo estar de manera seria o puedo estar desde una elección, en esa liberación de lo que yo quiero ser. Eso es a lo que me refiero con lo positivo y lo negativo. No tengo por qué acceder a un yo, a una elección de forma de mi creencia en ese simbolismo, de decir, porque me han hecho creer en el mundo físico de que siempre tengo que estar alegre con dos pisos aquí y en esa felicidad. No, o sea, yo puedo ser una persona que no tiene las demás emociones reprimidas y puedo utilizar esas otras emociones a mi favor cuando mejor me convenga. Y entender que todo es desde una forma positiva, desde una forma equilibrada y desde la luz. Las demás emociones también me van a servir para restaurar, ¿vale? Y no estar tan cansada en ese formato de hacerme 24/7 alegre o feliz, ¿vale? Puedo ser feliz, pero desde esas otras emociones también, desde ese equilibrio, desde ese balance y desde ese entendimiento, para no reprimir mis otras emociones y dejarlas ahí guardadas y dejarlas ahí en un cajón y dejarlas ahí, porque eso es una represión. Represión es solo utilizar una emoción y obligarme a mí mismo, a mí misma. ¿Veis lo que ocurre? Obligarme a mí mismo, a mí misma, porque me han dicho que siempre tengo que estar feliz, que siempre tengo que estar alegre y que siempre tengo que estar en un estado en ese simbolismo, en esa equivocación, en ese error, que tengo que estar siempre siendo una persona, un ser humano que es auténtico, utiliza ese todo, ¿vale? Ese todo de manera luminosa y juega con todas sus emociones de manera positiva, o sea, es a mi favor y no me en contra. Y no tengo por qué estar en esa felicidad, en esa obligación de ser alegre 24/7. Puedo utilizar mis demás emociones y dar un descansito a la parte de alegría, porque no puedo ser siempre una persona alegre y no puedo ser siempre una persona que esté con la misma emoción, porque si no las demás emociones pues las tendría guardadas y las tendría reprimidas. Ahora vamos con la emoción del asco, ¿vale? Pues el asco sería una comparativa de que, por ejemplo, esta comida pues me gusta más que esta otra, ¿no? Es una comparación de esa diferenciación entre que esto me gusta más y que esto me gusta menos. No podría haber una comparación si no hubiera esa emoción que es el asco, ¿no? No sabría diferenciar en esa comparativa de que esto me gusta más y esto me gusta menos, en ese simbolismo de saber y comprender lo que más me gusta y lo que menos me gusta en comida, en todo, ¿vale? En formato físico. Por ejemplo, de manera física, una mujer o un hombre me atrae físicamente en una comparativa, ¿no? Pues mira, pues me gusta más una persona que sea rubio, que sea moreno, que tenga los ojos marrones, azules o verdes, o que si tiene a lo mejor mucha barriga o está demasiado gordo, pues me asquea, ¿vale? Pues es una forma de emocional, de comparativa, de elegir lo que más me gusta y lo que menos me gusta para poder decidirme en ese aspecto físico y material. Me gusta esta persona, me gusta este carácter y me gusta en esa identidad, que ya hemos dicho que el personaje es una identidad abajo y no puedo dejar de ser esa identidad, que es la que yo estoy eligiendo desde esa autenticidad y desde esa comparativa de esa emoción que es el asco, ¿no? En su forma más balanceada y luminosa. Es una comparativa de lo que me gusta más y lo que me gusta menos en ese balance. Ahora vamos con la ira, y ahora sí que sí vas a decir, la ira no tiene nada positivo. Te puedo asegurar que vamos a cambiar esa creencia, ¿vale? Porque la ira tiene muchas cosas positivas. Es poner ese límite sano a personas pesadas,
personas que no se enteran que un no es un no cuando vienen desde manera, por ejemplo, que te acosan, desde manera que son persistentes, insistentes, y tú sigues en esa decisión diciendo, por ejemplo, un no, ¿vale? Una persona, viene un amigo, viene una posible relación que quiere en ese formato, yo quiero estar contigo, me ha gustado y sigo insistiendo, ¿no? Por ejemplo, en una discoteca y que te está invitando a copas y que te está intentando llevar a la cama o intentando hacer que su deseo, ¿vale? Su deseo imponerse al tuyo. Entonces la ira funciona para pegarle esa voz a esa persona y ponerle ese límite sano, decirle no, he dicho que no y no es no. Y si no lo entiendes por las buenas, pues lo vas a entender quizás con esa forma más agresiva, desde manera luz. En decir esa voz alta de no, ¿entendemos? No. Y eso es la forma más de ira saludable y balanceada. Y aunque muchas veces pensamos que esto es negativo, te estoy llevando hoy aquí a esa comprensión del otro lado, ¿vale? Del lado más luminoso de todas las emociones negativas, para ese sistema de valores comprender que todo absolutamente es necesario desde una forma emocional equilibrada. Vamos con la tristeza, ¿vale? ¿Cómo puedo liberar mi alma a través de ese agua, ¿vale? Porque hemos dicho que el agua es la emoción que me sana, ¿vale? No sé si has escuchado esta frase, que las lágrimas son como la sal, ¿no? Como la playa, el agua del mar, ¿no? Es saludable llorar en una forma de no reprimir ese sentimiento que hay en mí. Si se me muere un familiar, si se me acaba una relación o se me hace en un formato de pérdida, pues es una manera maravillosa de una sanación emocional, sacar todo ese sentimiento que llevo guardado ahí en mi interior, porque no se puede sanar si no libero absolutamente ese dolor, ese sufrimiento y esa pérdida, ¿vale? En esa manera dual de entender que me estaba doliendo dentro. Entonces, o lo sigo teniendo adentro o lo saco afuera con esa tristeza, a través de esa emoción de la tristeza. Y puedo liberarme a través del agua, ¿vale? Del agua salada y del agua emocional, de la liberación en esa pérdida, en ese dolor, en ese drama psicológico y en ese sufrimiento. Si lo veo de manera positiva, pues es muy beneficioso llorar en algunas situaciones, en algunas circunstancias de dolor, daño y pérdida y, por supuesto, sufrimiento. Y por último, no menos importante, la vergüenza. La vergüenza también tiene una parte positiva, que es el misterio, ¿vale? Cuando una persona habla sobre sí misma, tiene que tener una parte personal guardada para ser, ¿cómo decirte? Para ser interesante a otras personas. A las personas nos encantan las historias y nos encanta un ser humano que no cuenta absolutamente todo. Así que la parte más negativa de la vergüenza, pues ya la conocemos, ¿no? Me da vergüenza esto, me da vergüenza aquello. Pero ¿qué es la parte luminosa? Es me callo, no cuento absolutamente todo, mis partes más profundas y completamente de mí, sino que mantengo ese misterio. Esa forma de vergüenza, por así decirlo, es una manera de entender que me estoy reservando para mí, ¿vale? En esa timidez me estoy reservando para mí algunas partes que solo voy a compartir conmigo misma o conmigo mismo, para así hacerme más interesante a los ojos de los demás. Si cuento todo, me hago un ser humano muy igualitario y pierdo ese misterio, pierdo ese secretismo, pierdo esa timidez y pierdo ese estado de que los demás ven
en esa forma sombra como esta persona realmente es interesante, se guarda cosas y quiero indagar, ¿no? Porque es como una forma como de aventura, ¿no? Cuando te vas de aventura, ¿qué es lo que sueles hacer? Cuando vas muchas veces, por ejemplo, a la naturaleza, hay como una especie de proceso, ¿no? Es decir, no sé lo que va a pasar, no sé todo lo que está ocurriendo, sino es una sorpresa, ¿no? Pues es un estado de lo contrario a la vergüenza, sería un estado de sorpresa. Yo estoy no conociendo a esa persona en su totalidad y siempre voy a indagar, ¿vale? Cuando tú vas de aventuras quieres indagar sobre ese lugar, sobre esa historia, sobre esa cultura, sobre ese país. Entonces es una indagación el cual pues tú se lo vas dando poquito a poco, ¿vale? Para que esa persona pues tenga ese interés. Produce un interés el tener esa timidez y el ser esa persona un poco vergonzosa en ese balance y en ese equilibrio de tu personalidad. Ah, sí, por último que se me olvidaba la nostalgia, ¿vale? La nostalgia sirve para recordar de esa manera en mi memoria momentos mágicos que he vivido pues en sí en el pasado, pero desequilibrado pues es vivir en el pasado y equilibrado sería simplemente recordar ese momento feliz que he tenido con esa pareja, con ese amigo, con ese familiar y recordar en un momento de in situ y me lleva a esa añoranza y a esa forma, ¿vale?, de felicidad en ese momento pasado. No puedo ir demasiado a la nostalgia porque si no me quedaría estancado y atrapado en el pasado, pero sí puedo recordar de vez en cuando momentos puntuales o quizás cuando cocino, cuando se me hace una comida familiar, recordar que esa persona me hacía esa comida y momentos puntuales, nostálgicos, es el momento mágico de ese recuerdo que va a producir en mí una felicidad de manera balanceada y equilibrada. Es maravilloso y es fenomenal, es algo mágico. Y luego está el estado de amor, ¿vale? Hay personas que dicen el estado de amor incondicional. No, el estado de amor en armonía con lo de arriba y abajo o lo de adentro afuera es un reflejo de mi abundancia. Es amarme de manera que amo tanto mis sombras, que las he integrado, entiendo que todo lo malo tiene bueno, que todo lo bueno tiene malo y utilizo de manera a mi favor, ¿vale?, todas esas emociones, creando así ese todo desde no esto es bueno o no esto es malo en esa separación, ¿vale? Ya hemos dicho que a la mente le gusta dividir, pero una cosa es dividir, esto lo utilizo cuando lo tengo que utilizar, o sea, todo es una división de manera emocional, tengo muchas emociones y la utilizo en mi beneficio cuando me conviene, cuando realmente las tengo a esa disposición, las manejo desde una forma positiva y en luz. Y así puedo manejar realmente el amor. Porque amarme a mí significa eso, amar todas las partes de mí, todas las emociones que tengo, absolutamente todo lo bueno y lo malo en ese equilibrio. Puedo entenderme, puedo comprenderme y puedo liberar por fin todas esas emociones reprimidas. Entender que es un todo, entender que todas las emociones son necesarias, son fundamentales para comprenderme más a mí misma y para amarme más a mí misma, porque eso es a lo que voy a llegar en esa liberación, en ese equilibrio de mis emociones. Entender que todo es bueno o malo y que lo bueno, ¿vale?, la parte luz de todas las emociones, la parte más de mi sombra, las voy a integrar conociéndome más profundamente, dándome en ese formato amoroso todo, absolutamente lo que es en esa atención de lo que conforma mi creencia, mi identidad, mi personaje y por supuesto mi yo, ¿vale? En esa liberación. Todo absolutamente conforman mi yo. Todo absolutamente las emociones son necesarias y todo realmente es luz y sombra. Y puedo utilizar la parte más luminosa y puedo utilizar la parte más negativa a mi favor en cualquier forma
de equilibrio y en cualquier forma para conocerme y para amarme como soy, tal como soy, para integrar la sombra y amar una forma de ese todo. En esa integración de la sombra ya solo hay luz. En esa integración de la sombra me posiciono, que ya hemos dicho que es como un sol que se pone frente a mí. Me voy unificando las partes más de sombra, las partes más que antes creía negativas, también las veo como luminosas, también las utilizo a mi favor y desde ese equilibrio me hago uno con mi sombra y con mi luz. Y ahora sí puedo entender que yo soy él y ella y que yo soy tanto negativo como positivo. Y a eso me refiero con amar todas las partes de mí, porque puedo utilizar todas las partes que antes creía que era solo negativa, ahora desde mirándola desde la forma realista, que es ahora desde el equilibrio también luz, porque la oscuridad se desvanece cuando estamos en un cuarto oscuro, prendemos una cerilla, la oscuridad se desintegra, ¿no? Se ilumina, con lo cual deja de ser oscuridad, ¿no? Si yo estoy en un espacio de la naturaleza y estoy con un cielo infinito de oscuridad, las estrellas están iluminando el cielo, con lo cual no está tan oscuro porque gracias a esa luz de las estrellas se puede ver, ¿no? En un cuarto oscuro sería exactamente igual. Pues la parte de mis emociones, cuando yo los genero desde no la parte negativa, sino que entiendo en esa integración de la sombra, en esa forma de entender que desde el balance todo es necesario y que desde el balance todo es una forma también positiva y luminosa, y me integro la sombra y me integro con mis partes emocionales en esa nueva creación de mi nuevo yo, en esa aceptación de todo lo que soy, luz y sombra y ese todo en total abundancia. Bendiciones, namaste. Y antes de marcharnos, por supuesto, la reflexión aquí sería: no existe tal división, ¿vale? La dualidad abajo. Ya hemos visto que todo absolutamente puede ser luz y sombra al mismo tiempo, y que la dualidad es una ilusión, un espejismo, y que simplemente es una creencia de esa etiqueta que yo le pongo. O sea, esto es bueno o esto es malo, es sinónimo de que yo, ¿vale?, estoy en un error, de que yo estoy desbalanceado, de que yo estoy desequilibrado, pero no existe realmente esto es bueno o esto es malo, ¿vale? Todo tiene parte luz, parte sombra, y lo puedo utilizar la parte sombra para integrarla y para equilibrarme con mis partes, ¿vale? Al meter la luz en la oscuridad, se difumina y desaparece la oscuridad, con lo cual me doy cuenta que realmente me quedo con lo mejor de lo negativo y me quedo con lo mejor de lo positivo, o lo que es lo mismo, me quedo con la forma luminosa de la madre y la forma luminosa del padre, me quedo con todo lo mejor que hay en mí, en esa total aceptación de lo bueno y lo malo, eligiendo yo desde esa elección, decisión y libre albedrío. Ahora sí, desde mi libertad y poniendo esas emociones a mi favor, iluminando cada parte sombra e integrándola en mí, amándome tal como soy, en total aceptación en ese todo. Así que esto es la completitud, es un estado de abundancia, porque he metido luz a donde antes había sombra, he metido unión a donde antes sí había una división, pero lo estaba viendo mal posicionado como una separación. Entonces, si sigo en separación, ya hemos dicho, si sigo en separación no puedo estar en unión. Si sigo viendo la división como una separación, creo en esa creencia, ¿vale? En esa creencia que pues esto es bueno y esto es malo. Así que esto es un simple video explicativo para que cambie y modifique esa creencia. En esa parte sombra la integramos, en esa parte de voy a utilizar todo lo que creo que es malo, ¿vale?, para darle la vuelta y utilizarlo en ese formato de equilibrio de luz. Y ahora sí, amarme y darme todo absolutamente
en un formato de esa comprensión. Todo absolutamente soy yo y puedo utilizar a mi favor mis emociones más negativas y liberarlas en esa represión o en esa forma de que yo le estoy poniendo esa etiqueta. Yo creo la realidad desde ese infierno, ese cielo, desde la separación o desde la unión, desde esa forma de ver en esa creencia todo lo que es. Así que meto luz a donde está la sombra y la oscuridad y puedo iluminar todas las partes de mí en ese proceso de total liberación. Todo absolutamente ahora es luz arriba y es luz abajo. Es todo es abundancia y completitud y es liberación. Así que yo soy ese todo, soy luz y sombra o oscuridad, pero puedo modificar la parte negativa si meto también luz y meto en esa creencia que es desde esa etiqueta, que es malo, que es bueno, la modifico, cambio, le doy vuelta a esa creencia y de repente la sombra, la oscuridad desaparece, ¿vale? Me hago uno con la sombra porque ya solo existe la luz. Al igual que esa habitación, cuando prendo la lámpara se ilumina, deja de estar a oscuras. Así que realmente, si nos fijamos, la parte negativa, la parte sombra, es una ilusión no trabajada, una mente no corregida y no balanceada y no estabilizada y no viendo la forma correcta en esa total aceptación de todo lo que soy. Soy luz y sombra, pero ahora sí manifiesto una vida desde lo que yo elijo ser. En ese formato elijo el sí arriba y el sí abajo, elijo la luz de la madre y elijo la luz del padre y modifico absolutamente todo. Lo que antes me dañaba, lo que antes veía como separado, ahora lo veo en una división, en una forma real y en una forma liberadora de poder poner mis emociones a mi favor y no en mi contra, desde una forma equilibrada y no desequilibrada, y desde una forma en armonía y balance con todo lo que es, en amarme todo absolutamente en total aceptación de lo que yo quiero ser. Y a propósito de la vergüenza, que es que me he liado un poco para que se entienda bien, la vergüenza, como yo no quiero mostrar mi sombra, ¿vale? Ahora lo voy a explicar bien. Como no quiero mostrar mis sombras, porque me da vergüenza mostrar lo malo de mí, ¿vale? En esa etiqueta, lo malo de mí, pues lo utilizo, le doy la vuelta y lo utilizo a mi beneficio. Entonces no muestro esas partes de mí, porque en manera positiva me las guardo haciéndome la interesante y haciéndome la misteriosa en una forma de secretismo, ¿vale? Esa es la forma correcta, es que no sabía cómo explicarlo. Así que hasta aquí la clase de hoy, espero que te ayude, espero que vayas a tu lado luminoso, que integres la sombra y que tengas todas esas emociones a tu favor y no en tu contra, ilumines todas las partes de ti para amarte como debe ser, en una total aceptación de quién eres. Bendiciones, namaste.